Bueno, creo que podemos ir comenzando. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por conectarse a nuestro ciclo de conferencias virtual. Em, Como todos los martes, vamos a tratar de mantener este espacio, al menos en nuestro periodo intersemestral. Este ciclo de conferencias está organizado por los programas de filosofía de la Universidad de San Buenaventura y por el grupo de investigación Devenir. El día de hoy contamos con la presencia de Pablo Melogno. Pablo Melogno es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es máster en filosofía contemporánea por la Universidad de la República del Uruguay, profesor de filosofía por el Instituto de Profesores Artigas, licenciado en psicología por la Universidad de la República, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la ANI, nivel 1, profesor adjunto de Epistemología e Historia de la Ciencia de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República en régimen de dedicación total. Ha realizado instancias de investigación en la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad de Buenos Aires y las universidades de Zaragoza, Castilla y Oviedo. Ha publicado artículos en temas de filosofía e historia de la ciencia en revistas de Uruguay, España, México, Colombia, Estados Unidos, Venezuela, Argentina, Perú y Brasil. Es compilador del libro Ciencia, Matemática y Experiencia y de Perspectivas sobre el lenguaje científico. Estuvo encargado de la edición en español de los escritos inéditos de Thomas Kuhn, que se titula esta compilación de estos escritos, Desarrollo Científico y Cambio de Léxico. La conferencia que nos presenta el día de hoy tiene como título Los descubrimientos telescópicos de Galileo que probaban. Entonces, pues Pablo, muchas gracias por aceptar la invitación para acompañarnos. A los asistentes les voy a pedir el favor que si se les ocurre alguna pregunta o durante la conferencia o en el momento en que lo deseen, me lo hagan saber por el chat y yo voy entonces en ese momento a establecer el orden para que podamos participar después de la intervención de Pablo. Entonces, Pablo, bienvenido. También les pido el favor a los asistentes quizás que apaguen sus micrófonos durante la conferencia. Y bueno, Pablo, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, Bueno, adelante. muchas gracias a ti, Ángel. Buenas noches para todos. Es un placer volver a Colombia, aunque sea de manera virtual, y compartir esta instancia con todos ustedes y con Ángel, que es de esos buenos amigos que nos ha legado el trabajo académico y con quien siempre es un gusto interactuar y construir cosas juntos. ¿Bien? Agradezco mucho la presencia de todos ustedes. Como decía Ángel, el tema de mi presentación va a ser los descubrimientos telescópicos de Galileo. ¿Bien? Y para ello vamos a detenernos sobre todo en las consecuencias de los descubrimientos y en el impacto que tuvieron en el debate contemporáneo, el debate de comienzos del siglo XVII, acerca de dos aspectos fundamentales, que son las órbitas planetarias y la estructura del cosmos, la forma del cosmos. Parte de esta conferencia pasa por mostrar que en el contexto del debate del siglo XVII, esos dos dominios de problemas, los problemas vinculados a las órbitas planetarias y los problemas vinculados a la cosmología, mantenían cierta autonomía y que eso lo podemos ver si analizamos por separado cada uno de los descubrimientos que Galileo presentó y las consecuencias que tuvo. Esa es la tesis general que voy a defender aquí. Para ello, vamos a estructurar la presentación en tres partes. Al comienzo voy a recorrer una breve y muy panorámica cronología de los hechos que nos interesan y de la vida y la obra de Galileo. No nos vamos a detener demasiado en la mayoría de esos aspectos, solamente pretendo contextualizar los hechos que se dan a partir del año 1609 y que son los que importan a la charla, por lo cual voy a presuponer un cierto conocimiento del caso Galileo de parte de ustedes y los cabos que queden sueltos, digamos, los pueden ventilar o plantear luego en la parte de las preguntas, ¿sí? Pero la parte de contexto va a ser muy, muy breve para poder dedicar la mayoría del tiempo de la charla a lo que nos interesa. En una segunda parte vamos a recorrer
uno a uno los descubrimientos telescópicos de Galileo y vamos a dar algunas claves, bien, de qué era lo que probaban, en qué campo tenían impacto y qué tipo de debate generaron. Vamos a evaluar también en esta parte cuál era el alcance y a su vez cuáles eran también las limitaciones de cada uno de los descubrimientos. Y en una tercera y última parte vamos a reforzar esta evaluación, pero ya no en un análisis separado de cada descubrimiento, sino tratando de establecer un marco general que nos permita una visión más global del asunto. Bien, entonces para comenzar, allí les señalé una mínima cronología, bien, con los años de nacimiento y muerte de Galileo, sus principales mentores, que fueron Ricci y Tartaglia, Padua y Pisa, las universidades donde más tiempo trabajó, y algunos de sus principales logros. ¿Bien? En física, el barómetro, el termómetro, la balanza hidrostática y las bases para el reloj de péndulo mediante el descubrimiento del isocronismo del péndulo, y en astronomía los descubrimientos telescópicos, que son los que nos van a interesar más. En general hay un cierto acuerdo, digo para los que no están familiarizados, que la obra de Galileo se parte en determinados periodos. Bien, hay un periodo que va desde finales de el siglo XVI, la época que tienen allí la balanza hidrostática, hasta principios del XVII, más o menos hasta el 1603, 1604, bien, que es un periodo en que Galileo se dedica más bien a la física y en el que y en algún momento del cual se da su conversión al copernicanismo. Por eso allí les listo el año 1597, que es cuando ya sabemos que Galileo se ha convertido al copernicanismo, se lo comunica en una carta a Kepler. Pero ese es un primer periodo donde predomina la investigación física. Luego hay un segundo periodo donde irrumpe fuertemente la investigación en astronomía en Galileo, que es, por supuesto, el que nos va a interesar a nosotros, que tiene uno de sus puntos más altos en el 1610, con la publicación del Mensajero Sideral, donde están contenidos los hallazgos dados con el telescopio, y en 1632 con el diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, esa famosa obra en la que se confrontan los sistemas de geocéntrico y heliocéntrico, ¿bien? Y que le valió a Galileo el juicio y la posterior condena de la Iglesia en el año 1633. Como resultado del juicio, uno de las partes de la sentencia era que Galileo no podía escribir, defender ni enseñar el sistema copernicano, por lo cual su actividad en astronomía se ve reducida solamente a la correspondencia luego de esta fecha. Empieza allí la última parte de su obra, que va desde el juicio, desde la época posterior al juicio hasta su muerte, y que da como fruto el diálogo sobre dos nuevas ciencias, que vuelve a ser una obra de física, ya que Galileo estaba vetado de escribir sobre astronomía. Sale en el 1648, en el 1638, en el 1642 se da el fallecimiento de Galileo. Nosotros vamos a ubicarnos allí en el año 1610, ¿bien? Con la obra el Mensajero Sideral, que es en donde Galileo publica sus descubrimientos dados a través del telescopio. Tienen presente ustedes que Galileo fue el primero en la historia en utilizar un telescopio para observar el cielo. ¿Bien? Publicó este libro rápidamente. Las observaciones telescópicas de Galileo datan de 1609. El libro se publica en el 1610, lo publicó rápidamente para ganar la prioridad de algunos descubrimientos, porque otros astrónomos jesuitas sobre todo, también estaban trabajando en investigaciones análogas, entonces Galileo quiso ser el primero, y allí en el Siderius Nuncius aparecen los descubrimientos que hicieron famosa la observación telescópica, la invención del telescopio, y que constituyen el principal aporte de Galileo a la astronomía. Luego vamos a ver por qué, esto lo anuncio ahora, luego lo tendremos que justificar
¿por qué estamos diciendo que el principal aporte de Galileo a la astronomía está acá y no en el diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo? ¿Y por qué hay cierto consenso en la literatura respecto de que eso es así? Los descubrimientos, las irregularidades de la Luna. Galileo afirma que el telescopio permite detectar cráteres, montañas y otras formaciones en la Luna. No nos importan las implicancias de esto, solo listemos los descubrimientos. Las manchas solares, la superficie del Sol no es completamente regular, sino que el Sol presenta manchas, algunas manchas en su superficie. El más estrepitoso de todos, sin duda, fue el de los planetas medicheos, también después conocidos como las lunas o satélites de Júpiter. Bien, Galileo observó que había 3 estrellas que no estaban fijas sobre el firmamento, sino que parecían seguir al planeta Júpiter. Luego descubrió que eran 4 y que efectivamente se movían siguiendo la trayectoria del planeta, por lo que no eran estrellas, sino que eran lunas. ¿Bien? El descubrimiento de las fases de Venus, que es un descubrimiento sumamente relevante en términos astronómicos. Yo voy a defender aquí que es más relevante que las lunas de Júpiter, a pesar de que es menos escandaloso, menos taquillero. Y el descubrimiento de la composición de la Vía Láctea, es decir, particularmente lo que observa Galileo bien es que algunas nebulosas que ya las había identificado Ptolomeo en la Vía Láctea, en realidad son concentraciones, grandes enjambres de estrellas. Y vamos a ver qué consecuencias tiene esto. Uno de los epicentros historiográficos importantes de este debate se da en el año 1611, cuando Galileo viaja a Roma y se mantiene una discusión con los astrónomos del Observatorio Vaticano, entre los que estaba el alemán Christopher Clavius, que, como vamos a ver, es bastante representativo de los adversarios intelectuales, no necesariamente de los adversarios teológicos, pero sí de los adversarios intelectuales con los que Galileo tuvo que discutir. Antes de entrar en el análisis descubrimiento por descubrimiento, me interesa por un lado recoger ciertos consensos que hay en la literatura sobre las limitaciones en la observación del telescopio, consensos que existen ya desde mediados del siglo XX en la literatura especializada, desde autores como Stillman Drake o Alexander Coiré, Klaus Fischer. ¿Bien? Y también explicitar algunas claves historiográficas que son las que van a orientar mi indagación en el análisis que luego vamos a hacer de descubrimiento por descubrimiento. Es de consenso en general que la observación telescópica, las observaciones realizadas con el primer telescopio de la historia, en que construye Galileo, tenían serias limitaciones, ¿bien? Que pasan básicamente por lo que tenemos a la vista allí en pantalla. ¿Bien? Los métodos de observación y los mismos telescopios, sobre todo en lo que era el proceso de pulido de lentes, eran imperfectos, y Galileo no los había desarrollado plenamente. ¿Bien? Particularmente Galileo, a diferencia de lo que va a suceder después con Kepler, Galileo no disponía de una teoría óptica que permitiera explicar por qué puliendo las lentes de determinada manera se lograba amplificar la imagen y por qué la imagen amplificada que brindaba el telescopio era fiable y no era provocada por algún tipo de aberración o por algún tipo de distorsión que en general no tenemos problema en atribuirle a otros instrumentos. El tema de cuando estamos poniéndolo en cuestión respecto a un instrumento que no conocemos cómo funciona y no sabemos exactamente por qué funciona, eso se vuelve problemático. Vamos a ver que en el caso de las manchas solares esto era particularmente problemático.
Otra dimensión importante del asunto es la dificultad para determinar la hora de las observaciones debido a la falta de relojes precisos. En esta época se utilizaban relojes mecánicos, pero aún no relojes de péndulo, que son los que se van a utilizar después, pero los va a inventar Huygens justamente gracias a la obra de Galileo. Pero en esta época no se disponía de relojes de péndulo, por lo cual las observaciones efectuadas, por ejemplo, del movimiento de los satélites de Júpiter, tenían un margen de error bastante considerable. También posterior a Galileo es la reforma de las tablas astronómicas que emprende Johannes Kepler basándose en los estudios de Tycho Brahe y con los cuales aún no cuenta Galileo al hacer estos descubrimientos telescópicos. Esto tiene particular importancia en la medición de las estrellas y en el conteo de cuántas estrellas nuevas permitía ver el telescopio en el horizonte. Para saber cuántas estrellas más se pueden ver, hay que tener un catálogo previo bien establecido de cuántas estrellas hay. Y no disponía Galileo de catálogos astronómicos lo suficientemente precisos para establecer esto. Y por último, Galileo, la concepción de Galileo arrastraba los problemas que tenía el copernicanismo respecto del movimiento planetario. Los adversarios en el año 1543, Copérnico había propuesto el modelo heliocéntrico, de acuerdo al cual la Tierra gira alrededor del Sol. El copernicanismo arrastraba algunos problemas que están bastante bien establecidos, como por ejemplo la dificultad de centrar al Sol como centro de la órbita de la Tierra y como centro del universo al mismo tiempo, la dificultad para prescindir de los epiciclos que habían sido un problema para el sistema de Ptolomeo y la dificultad para predecir la trayectoria de los planetas alrededor del Sol. ¿Por qué? Bueno, porque Copérnico, al igual que todos los astrónomos hasta Kepler, al igual que el mismo Galileo también, va a calcular la trayectoria de los planetas con órbitas circulares. ¿Bien? Hasta Kepler todo se calcula con órbitas circulares. Entonces eso le daba un margen de error importante. ¿Bien? Algunas de estas dificultades nos van a interesar más que otras y algunas nos van a interesar más en cada uno de los descubrimientos, pero como imagen general lo que me interesa resaltar es que es necesario poner sobre la mesa los límites de la observación telescópica de Galileo y los problemas que ésta generaba como contrapunto para desmitificar cierta imagen que la divulgación científica se ha encargado históricamente de promover, un poco a consecuencia del juicio y la condena de Galileo y de su legítimo lugar como mártir de la ciencia, pero ella ha generado la idea de que la observación telescópica proporcionaba una suerte de evidencia incontestable y compulsiva en favor de las hipótesis de Galileo, y que éstas no fueron aceptadas por el fanatismo, la ceguera o el oscurantismo de aquellos con quienes Galileo tuvo que discutir. ¿Bien? Entonces creo que un análisis histórico un poco más ajustado nos permite ver que la observación telescópica no era una cuestión de poner el ojo en el telescopio y ver las lunas danzando alrededor de Júpiter como uno las puede ver en Cosmos de Carl Sagan. No era eso lo que se veía. La observación telescópica requería varios días de perseguir a los astros en el telescopio, requería mucho entrenamiento previo, y no todo el mundo lo tenía. No, en todo caso, no arrojaba una imagen compulsiva ni tampoco saltaba a la vista por sí misma. Por otro lado, es cierto que Galileo, que no se negaba a ningún debate, que no tenía demasiado criterio para elegir a sus adversarios, básicamente debatía con todo el mundo, y a veces con un estilo muy agresivo y muy ácido. Es cierto que Galileo debatió con todo tipo de adversarios y es cierto que tuvo que enfrentarse a varios fanáticos, fundamentalistas, ¿bien? Y críticos que lo atacaron desde la idea básica de que el copernicanismo era inaceptable porque contradecía la Biblia. Pero también es cierto que Galileo tuvo que debatir
también con astrónomos serios, competentes y muy razonables, que interpusieron objeciones muy razonables al copernicanismo y a sus descubrimientos. ¿Bien? Por lo cual, creo también que este tipo de indagación histórica puede proporcionarnos algunas claves para desmitificar esa imagen. ¿Bien? Bueno, pretendo explicitar algunas de esas claves, o al menos 3 de las claves que voy a perseguir en el tratamiento de estos descubrimientos. La primera la extraigo de la obra de Stephen Toulmin, en La trama de los cielos. Allí Toulmin hace una descripción histórica bastante interesante de lo que denomina el abandono de la física. Bien, establece Toulmin que con el advenimiento del sistema geocéntrico, del modelo geocéntrico por parte de Claudio Ptolomeo en el siglo II de nuestra era, la física y el abandono del sistema de las esferas homocéntricas de Eudoxo y Aristóteles, que es el antecedente más inmediato de otro modelo geocéntrico, la física queda disociada de la astronomía. En cuanto en el sistema tolemaico, al astrónomo lo que le interesa es ofrecer una reconstrucción cinemática de los movimientos celestes, apelando a instrumentos matemáticos y a construcciones como los epiciclos, los secuantes, las excéntricas, los deferentes, todo el aparataje matemático que tiene el sistema de Ptolomeo, y el único fin de la astronomía es ofrecer predicciones lo más exactas posibles de la trayectoria de los planetas. Pero, dice Toulmin, a partir de allí, y por lo menos hasta Copérnico, quizás un poco más adelante, a los astrónomos ya no les interesa ofrecer una explicación física del movimiento planetario. No les interesa explicar por qué se mueve el planeta ni cuál es la estructura del cosmos, sino que solamente les interesa hacer una reconstrucción matemática de un punto que se mueve en el horizonte, de la trayectoria de un punto que se mueve en el horizonte. Esto se complementa con lo que establece José Antonio Cofa allí en su libro Copérnico, ¿bien? Donde Cofa, a partir de una coincidencia con el diagnóstico de Toulmin, se sitúa en el final del proceso. ¿Qué es lo que ocurre en el año 1543 con la publicación de las revoluciones del orbe celeste de Nicolás Copérnico? Dice Cofa, la astronomía recupera sus pretensiones cognitivas. Es decir, al astrónomo no solamente le interesa predecir el movimiento de un punto en el horizonte mediante rudimentos matemáticos, sino que el astrónomo también pretende decir cuál es la estructura real del cosmos. El astrónomo también pretende, no solo pretende calcular, sino que también tiene la pretensión fuerte de decir qué es lo que pasa realmente, qué es quién está realmente en el centro del universo, si la Tierra o el Sol, y cuál es realmente la órbita de los planetas. ¿Bien? Esta idea de la recuperación de las pretensiones cognitivas de la astronomía me parece muy interesante para perseguir lo que ocurrió con el caso Galileo. ¿Bien? Y de la mano con esto, la tercera clave historiográfica que quiero introducir parte de un trabajo relativamente reciente de Peter Barker sobre la inconmensurabilidad en el sistema copernicano. Viste, Ángel, que Kuhn siempre tiene que aparecer por alguna parte. Allí Barker complementa un poco estas dos ideas de Toulmin y Cofa, señalando que durante la época antigua, desde el siglo II de nuestra era, a lo largo de toda la Edad Media y parte del Renacimiento, hay una distinción disciplinaria entre dos áreas que son relativamente independientes. ¿Bien? Por un lado, la astronomía, que es una especie de rama de la matemática y que se ocupa básicamente de lo que habíamos dicho, de predecir el movimiento de los planetas. Esa astronomía está regida, por supuesto, por el paradigma geocéntrico de Ptolomeo. Y por otro lado, la cosmología, que no es una disciplina matemática, dice Barker, ni siquiera es estrictamente una disciplina empírica, sino que es más bien una especulación filosófica. Recuerden, allí hay bastantes personajes conocidos, como Juan Buridán, Nicolás de Oresme, Nicolás de Cusa. ¿Bien? Es una especulación filosófica sobre la estructura del cosmos.
Esta distinción de Barker es muy interesante porque nos permite ver por qué a lo largo de la Edad Media se aceptaba la teoría de las esferas aristotélicas, la idea de que todos los planetas giran alrededor de la Tierra incrustados en esferas, y al mismo tiempo se aceptaba el modelo geocéntrico de Ptolomeo, siendo que son muy difíciles de compatibilizar, porque en Ptolomeo pasan otras cosas más, a los planetas les pasan otras cosas más complicadas que no van con el andamiaje de Aristóteles. Barker dice, eran dos dominios disciplinares distintos. Una cosa era la especulación cosmológica sobre la estructura del cosmos, sobre qué había más allá de las estrellas fijas, sobre si era posible el vacío, sobre por qué la Tierra permanecía inmóvil en el centro de la esfera cosmológica, y otra cosa era el cálculo matemático sobre la órbita planetaria. La primera era cultivada mayoritariamente por filósofos, la segunda más bien por matemáticos. Entonces, lo que vamos a ver, que Barker también coincide, es que a partir de la segunda mitad del siglo XVI, que es el periodo inicial de difusión del copernicanismo, esta distinción se entra a resquebrajar, pero en 1610, cuando emergen los descubrimientos telescópicos de Galileo, esta distinción aún es parte del debate y aún le da forma, ¿bien?, a los resultados de la investigación astronómica. De tal forma que, como vamos a observar a continuación, algunos de los descubrimientos de Galileo tienen más impacto en una de estas áreas, más impacto en cosmología que en astronomía, y otros tienen más impacto y otros al revés, tienen más impacto en astronomía que en cosmología. Creo que la distinción es muy relevante para leer el debate que se daba a principios del siglo XVII en sus propios términos. Hoy en día para nosotros la cosmología y la astronomía se distinguen por una cuestión de grado y no de tipo, y también para tener un mapa de ruta más adecuado del impacto que tiene cada uno de los descubrimientos que presentó Galileo. Así que, armados con estas herramientas, vamos para allí. Comencemos con las irregularidades de la Luna. Bien, como ustedes saben, Galileo lo que afirmó fue que la Luna no era una esfera perfecta carente de irregularidades, sino que, contrariamente a lo que se creía hasta ese entonces, la Luna poseía cráteres, montañas y otras irregularidades parecidas a las que observamos en la Tierra. ¿Bien? El descubrimiento de las irregularidades de la Luna no tiene estrictamente un impacto astronómico. Y cuando digo impacto astronómico, digo, no funciona como una prueba directa en favor del copernicanismo, ni en favor de que el Sol y no la Tierra sean el centro del universo. El impacto más fuerte que tiene es cosmológico, porque constituye al menos un cuestionamiento muy fuerte, o si no, una refutación lisa y llana del principio aristotélico de la esfericidad de los cuerpos celestes. Aristóteles había afirmado en el Tratado del Cielo que los cuerpos celestes son esferas perfectas, carentes de irregularidades, que se mueven en movimiento circular y uniforme alrededor de la Tierra, que están hechos de éter, ¿bien?, esa quinta esencia que constituye la materia del espacio cósmico, y esa concepción fue unánime desde la época alejandrina hasta el siglo XVI, cuando recibió el primer golpe con la publicación del Tratado de Nova Stella de Tycho Brahe, en donde Brahe descubrió una supernova, ¿bien?, una nueva estrella en el horizonte, y eso le permitió dar el primer golpe en contra de la hipótesis aristotélica de la inmutabilidad de los cielos. Entonces, eso es lo que está puesto en cuestión aquí, eso es lo que empieza a caer con el descubrimiento de la irregularidad de la Luna. La idea de la inmutabilidad de los cielos y la idea de que los cuerpos celestes son esferas perfectas. Por supuesto que esto tiene una consecuencia astronómica que enseguida, 2 décadas después, va a estar arriba de la mesa, prendida a fuego, ¿no? Que es que
si los cuerpos celestes no son esferas perfectas, entonces pierden su dignidad y pierden su carácter eterno e incorruptible, y queda abierta la puerta para que sean colocados en la misma categoría junto con la Tierra, es decir, para que sean colocados en la categoría de planetas junto con la Tierra. Entonces, sin duda que si lo vemos en el largo tiro, este descubrimiento cosmológico, esta consecuencia cosmológica del descubrimiento de Galileo tiene un impacto astronómico, pero el impacto astronómico es mucho más lejano y mucho más remoto que el impacto cosmológico. Una prueba de ello es que Tycho Brahe aceptaba las implicancias cosmológicas del descubrimiento de Galileo, pero es más, había señalado las mismas implicancias cosmológicas previo a Galileo, en el 1573, pero no así las consecuencias astronómicas. Tycho Brahe entendía que el descubrimiento de la supernova del 73 echaba por tierra la hipótesis aristotélica de la esfericidad de los cuerpos celestes, pero al mismo tiempo se suscribía al modelo geocéntrico y entendía que la Tierra estaba inmóvil en el centro del universo. El caso Tycho Brahe es complejo. Tycho termina desarrollando su propio modelo geocéntrico para perfeccionar el de Ptolomeo, pero en lo que nos interesa a nosotros no hace sino reafirmar esta separación entre la cosmología y la astronomía. Y es un buen mapa de ruta para ver las repercusiones de los descubrimientos de Galileo, porque vamos a encontrar astrónomos que aceptan las consecuencias cosmológicas de estos descubrimientos, pero niegan sus consecuencias astronómicas. Y en este primer caso, las consecuencias astronómicas son bastante más débiles que las consecuencias cosmológicas. Queda para mencionar el papel que tuvo las irregularidades, que tuvo el descubrimiento de las irregularidades de la Luna en la polémica con Clavius y el colegio romano. Bien, la respuesta que dieron los astrónomos del colegio encabezado por Clavius fue que, a pesar de que se observaban esas regularidades a simple vista, en realidad ello se debía a que la sustancia lunar está distribuida desigualmente en la superficie, y en algunos casos está distribuida tan desigualmente que no se ve, pero que la distribución de todos modos es circular. Dicho de un modo más llano, estaríamos diciendo que los lagos y las montañas lunares están cubiertos de una sustancia invisible que asegura la forma esférica. ¿Bien? Este es un caso típico de movimiento ad hoc, de hipótesis ad hoc con las que Clavius y sus contemporáneos contestaron a Galileo, y nos muestra ese tipo de maniobras defensivas que eran frecuentes en estos debates. De todos modos, lo más importante está en establecer el tipo de, creo yo, después lo discutiremos en las preguntas, lo más fértil aquí está en no ver lo débiles que fueron las respuestas que se le dieron a Galileo, sino ver el impacto específico de su descubrimiento, que en este caso es en la cosmología. Creo que tenemos buenas razones para considerar el descubrimiento de las regularidades de la Luna como un descubrimiento con mucho más peso en cosmología que en astronomía. Situación muy distinta ocurre con las manchas solares. Allí tienen un registro de Galileo de lo que vio en el telescopio. En el caso de las manchas solares, creo que podemos pensar, o pretendo convencerlos a ustedes al menos, de que estamos frente a un descubrimiento que tiene los dos tipos de impacto. Bien, tiene impacto específico en la astronomía y también tiene impacto en la cosmología. Violentando el orden de mi propia diapositiva, vamos a empezar por el impacto cosmológico, porque es muy análogo al de las irregularidades de la Luna. Es decir, las manchas solares eran irregularidades del Sol, ¿bien? Y atentaban en contra de la idea aristotélica de la esfericidad de los cuerpos celestes.
Aquí también hay un diferencial cuando uno mira la situación de la cosmología de Aristóteles y la astronomía de Ptolomeo en 1610. Es decir, cuando uno quiere ver contra qué está peleando Galileo. El debate cosmológico de esta época nos permite ver que la cosmología de Aristóteles no fue puesta en cuestión inicialmente por Galileo, sino que cuando Galileo pone estos descubrimientos arriba de la mesa, la idea del universo esférico y con esferas en órbitas circulares, esa matriz aristotélica, ya llevaba más de 30 años siendo erosionada por los descubrimientos de Tycho Brahe en la década del 70, por lo que las consecuencias cosmológicas de los descubrimientos de Galileo chocan contra un programa aristotélico que ya estaba en lo que Thomas Kuhn diría una etapa plagada de anomalías, o lo que Lakatos llamaría una fase degenerativa, ¿bien? Cuando un programa de investigación se enfrenta compulsivamente a evidencia a la cual no puede responder. Eso pasaba con la cosmología de Aristóteles y pasaba desde antes de Galileo, ya en la década del 70 con Tycho. Un detalle importante para esto, si me permiten un paréntesis, es que la cosmología aristotélica era algo que Copérnico, antes de Tycho Brahe, a mediados del siglo XVI, no había discutido. La obra de Copérnico, al contrario que la de Galileo, es 100% astronómica, porque Copérnico no estaba interesado en cuestiones de fondo de la cosmología o los detalles de la cosmología de Aristóteles. Bien, Copérnico era un astrónomo puro y duro. ¿Bien? La situación es muy distinta si vamos al lado de la astronomía. En principio, las manchas solares tienen un impacto astronómico muy específico, mucho más específico y mucho más cercano que el de las irregularidades de la Luna, y que es muy intuitivo. Galileo detecta que el Sol tiene manchas y que las manchas aparecen y desaparecen observadas desde distintos momentos, observadas en distintos momentos. Ello, dice Galileo, se debe obviamente a que la Tierra está girando alrededor del Sol. Y es por eso que a veces vemos las manchas y a veces no. ¿Bien? Uno podría... Tengo un micrófono abierto, por favor, o incluso creo que es más de uno. Les pido por favor que cerremos. Entonces, allí sí vemos una consecuencia astronómica que no es compulsiva. Creo que hay otro descubrimiento astronómico otro descubrimiento que en términos astronómicos es mucho más pesado que esto, mucho más fuerte que esto, pero que es mucho más cercana que lo que acabamos de ver. ¿Bien? Ahora bien, respecto de la cosmología, dijimos, este descubrimiento rebotaba contra una cosmología aristotélica que estaba tambaleante. ¿Sucedía lo mismo con los descubrimientos astronómicos? Bueno, tenemos buenas razones para pensar que aún no. Nosotros conocemos el final de la película, sabemos que estamos en 1610 y que el siglo XVII es el siglo del triunfo del copernicanismo, y que en un proceso que tiene su corolario a principios del siglo XVIII con la física de Newton, bien, en la transición del siglo XVII al XVIII con la física de Newton. Sabemos que eso fue así, pero si nos situamos en 1610, tenemos por un lado que varios de los problemas que presentaba el sistema copernicano aún no han sido resueltos, ¿no? Muchos de ellos se van a resolver unos años después, cuando Kepler dé con la forma elíptica de las órbitas planetarias. Algunos los va a resolver Galileo aquí, pero no todos. Ni las manchas solares tampoco son es de los que tienen mayor impacto en esto. Y por otro lado, como ha señalado Klaus Fischer en su libro Galileo Galilei, ¿bien? Y que ha recibido no un concepto, pero sí cierta atención en la literatura los últimos 30 años, cuando Galileo expone sus descubrimientos astronómicos, en general no está peleando contra tolemaicos, porque la mayor parte de los astrónomos europeos con los que Galileo tenía que debatir ya se han convertido al sistema de Tycho Brahe, que era, como sistema geocéntrico, era más sólido que el de Ptolomeo y podía absorber varios de
de estos descubrimientos, de forma que el sistema de Galileo no podía. ¿Bien? Entonces, haciendo esas salvedades, ahora vamos a volver con algo más de Tycho Brahe, pero nos permite ver, en el caso de las manchas solares, que si bien es un descubrimiento que tiene impacto parejo en las dos áreas, el tipo de rival contra el que Galileo tenía que pelear en estas dos áreas era bastante diferente. En un caso peleaba contra una tradición aristotélica agonizante y en el otro caso peleaba contra una reformulación astronómica de Tycho Brahe que tenía pocos años de vida y bastante vigor en términos científicos. Bueno, y aquí ingresamos con el que creo yo que es la estrella de la película, ¿bien? Las fases de Venus. En el esquema copernicano, que por supuesto está siguiendo Galileo, este es el Sol, aquí tenemos al Sol, aquí tenemos a la Tierra que va girando alrededor del Sol, y aquí tenemos a Venus que está girando alrededor del Sol, como la Tierra y como todos los planetas. La posición de la Tierra respecto del Sol y la luz del Sol que se irradia sobre Venus hace que Venus se vea de manera diferente a lo largo del año, ¿bien? Y que tenga fases al igual que la Luna. Esto no se había observado hasta 1610 y con el telescopio Galileo descubre que es así, que la luz del Sol rebota sobre Venus de forma tal que Venus tiene fases. ¿Por qué? Yo quiero decirles a ustedes que este es el descubrimiento de Galileo que tiene mayor impacto considerado en términos astronómicos. Porque la idea de que Venus tiene fases, o mejor dicho, la idea de que Venus debe tener fases, es una consecuencia de lo que plantea Copérnico en 1543, cuando Copérnico hace por primera vez los cálculos de cómo debía ser el comportamiento de los planetas si el Sol fuera el centro del universo, obtiene un esquema muy parecido al que tenemos en pantalla y obtiene, como hablando popperianamente, como una consecuencia observacional de su planteo que Venus tiene que tener fases. Ahora bien, desde 1543 y hasta 1609, el copernicanismo carga con esa piedra en el zapato, porque tanto Tycho Brahe como otros astrónomos opositores a Copérnico le señalaron una y otra vez que la ausencia de las fases de Venus probaba que Copérnico estaba equivocado y que por tanto la ausencia de las fases de Venus probaba que la Tierra era el centro del universo. Entonces, este es el descubrimiento con mayor impacto astronómico de Galileo porque está solucionando directamente una anomalía del modelo heliocéntrico de Copérnico. A diferencia de los descubrimientos anteriores que no atacan aspectos anticipados por Copérnico, ni tampoco aspectos que estuvieran en el corazón del cálculo matemático que había hecho Copérnico, las fases de Venus sí lo hacen, ¿bien? Porque despejan una consecuencia observacional que era imprescindible para el sistema copernicano, porque si la Tierra gira alrededor del Sol, es imprescindible que Venus tenga fases, ¿bien? Y logran una predicción exitosa de algo, convierten un problema en una predicción exitosa, porque desde el momento en que las fases se observan, ya no decimos Copérnico tenía el problema de las fases de Venus, sino que decimos Copérnico anticipó que Venus tenía fases y ahora las hemos descubierto. Por lo cual, el descubrimiento de las fases de Venus entiendo yo que califica como lo que Imre Lakatos entiende como un programa de investigación progresivo, es decir, un programa en el cual su propio desarrollo teórico, el desarrollo de su heurística positiva, de las líneas maestras que guían la investigación, dice Lakatos, su propio desarrollo teórico precipita, anticipa los hechos y precipita, genera predicciones que fortalecen la estructura del programa. Creo que en ninguno de los otros descubrimientos de Galileo vemos tan claro
cómo se fortalece la estructura teórica del copernicanismo, como en el caso de las fases de Venus. En el caso de las fases de Venus también era más difícil de absorber. En un marco tolemaico era imposible de absorber, y para un marco como el de Tycho Brahe también va a ser muy, muy complicado. Pero creo que por donde lo miremos es el descubrimiento más pesado que impone Galileo en términos astronómicos. Por supuesto que igual que ocurría con las irregularidades de la Luna, si uno mira esto un poco más de lejos y lo rastrea en sus consecuencias últimas, obviamente que tiene consecuencias cosmológicas, ¿bien? Porque si la Tierra gira, uno puede decir, bueno, si se observan fases en Venus es porque la Tierra gira alrededor del Sol y entonces la estructura del universo es otra. Claro que sí, pero en principio lo que está puesto aquí es la solución de un cálculo de astronomía matemática. Que tiene rebote cosmológico, por supuesto que lo tiene, pero su primer impacto es en la astronomía. Quizás en las preguntas nos podemos detener en eso, pero no, el hecho de que Venus tenga fases no constituye una prueba directa de que la Tierra se mueva, no, ni de que el Sol sea el centro del universo. Es por eso que el impacto cosmológico no es es más acotado. Veo que están Veo que ya estamos teniendo algunas preguntas para el final y estamos entrando en el último tramo. La composición de la Vía Láctea, donde se pensaba que había estrellas, que había nebulosas. ¿Bien? Galileo descubre que en realidad las nebulosas no son estrictamente nebulosas, sino que son varios puñados de estrellas. ¿Bien? Esto tiene como consecuencia inmediata la ampliación del catálogo estelar. ¿Bien? Por eso Kepler se va a interesar muchísimo con estas cosas, porque Kepler había heredado los catálogos de Tycho Brahe, que eran los más completos de Europa. Pero más allá de ampliar el zoológico cósmico, bien, con más ejemplares, el descubrimiento de la composición de la Vía Láctea, aunque no lo crean, tiene un impacto muy específico en los problemas del paralaje estelar. Bien. En el libro sexto de las revoluciones del orbe celeste, el libro de 1543, se titula el capítulo sexto, perdón, de las revoluciones de Copérnico se titula De la inmensidad del cielo. Y allí Copérnico examina el problema del paralaje. El problema del paralaje estelar se resume básicamente en que si es verdad que la Tierra se mueve, nosotros deberíamos mirar cualquier estrella durante un momento, mirarla 6 meses después y la estrella debería aparecer en otro lugar, digamos, debería correrse algunos grados porque la Tierra se movió y no estamos viendo la estrella desde el mismo lugar. Y a esa diferencia angular que se registra cuando observamos la estrella de la posición 1 y de la posición 2 se le llama paralaje. El problema es que Copérnico no pudo observar el paralaje, y que tanto Copérnico como todos sus opositores consideraban que el paralaje era la prueba definitiva de que la Tierra se movía alrededor del Sol. Entonces, allí en De la inmensidad del cielo, Copérnico, con muchísima habilidad, en algo que a Popper le resultaría rechinante, dijo, bueno, lo que sucede es que no se observa paralaje porque las estrellas en realidad están lejísimos. El universo es mucho más grande de lo que pensamos, las estrellas están muy lejos y por eso el paralaje es imperceptible, pero tiene que haberlo. ¿Bien? Por supuesto que esta respuesta no convenció a ninguno de los opositores de Copérnico y fue seriamente cuestionada por Tycho Brahe en el Tratado del Mundo del 1588, muy pegadito a la conversión de Galileo al copernicanismo, en donde Brahe entendía que la ausencia de paralaje y las sucesivas mediciones que se habían hecho buscando el paralaje estelar, la ausencia de paralaje demostraba que la Tierra era el centro del universo. O por lo menos que hasta que el paralaje no se encontrara, no había ninguna razón para pensar que la Tierra se moviera. ¿Galileo detecta el paralaje estelar? No.
Galileo estaba convencido que construyendo el telescopio y con la capacidad de amplificación visual que tenía el telescopio iba a detectar el paralaje. Lo midió por todos lados y no pudo. No lo detectó. Pero ¿qué es lo que sí detecta Galileo? Que cuando miramos una estrella, la vemos como un punto en el cielo, y luego si la miramos con un telescopio, el telescopio amplifica unas 30 veces la imagen de la estrella. Pero resulta que la imagen de la estrella con telescopio amplificada 30 veces del original sigue siendo un punto. Entonces dijo Galileo, si con una amplificación de 30 seguimos viendo un punto, eso quiere decir que Copérnico tiene razón, que la estrella está lejísimo y que el universo es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Entonces, creo que el impacto astronómico de este descubrimiento es claro, es menor que el de las fases de Venus porque no remueve una anomalía del sistema copernicano. Remover la anomalía implicaba detectar el paralaje. Pero hace algo interesante que es reforzar la explicación, reforzar razonablemente la explicación que dio Copérnico de por qué la anomalía se presentaba. Entonces, es una consecuencia interesante desde el punto de vista astronómico, bien, porque no resuelve el problema, pero refuerza la estrategia de Copérnico. El paralaje, para los que no lo saben, el paralaje, la prueba definitiva de que la Tierra gira alrededor del Sol, lo detectó Bessel en 1838, cuando ya la mayoría de la gente estaba convencida que la Tierra se movía. Ese episodio en el que no nos vamos a meter nos deja la moraleja de que las revoluciones científicas son mucho más que un diálogo entre la teoría y la experiencia. A veces las pruebas, cuando se precisan, no aparecen, y cuando aparecen ya no son definitorias, ¿bien? Porque el proceso que las hizo aparecer fue el que resolvió la revolución y no la prueba misma, ¿bien? Bueno, nos van quedando unos últimos minutos para terminar. Bien, pretendo cerrar un poco con los descubrimientos telescópicos y luego darles alguna indicación, alguna indicación más sobre algo más misceláneo sobre el tema. Creo que en Tren de Balance tenemos que contextualizar los descubrimientos telescópicos de Galileo en torno a las limitaciones que tenía el uso del instrumento, la teoría óptica que lo apoyaba, la teoría astronómica que Galileo pretendía apoyar. En segundo término, todos los descubrimientos, ningún descubrimiento prueba directamente que la Tierra se movía. Sí constituyen pruebas indirectas en favor de la movilidad de la Tierra y en favor del sistema copernicano, pero su valor como prueba indirecta es diferencial, es decir, no todos tienen el mismo valor ni en cuanto a su fuerza ni en cuanto a su cualidad, al dominio en el cual valen. Esto implica un impacto diferencial, esto responde o se debe al impacto diferencial en la cosmología y en la astronomía. Algunos descubrimientos de Galileo claramente tienen impacto astronómico, otros impacto cosmológico y en otros, como vimos, el impacto se reparte. Y a nivel más de contexto general, debemos de tener en cuenta, como señala Fisher allí en su libro Galileo Galilei, y también posteriormente Durkheim y Barrington en su historia de la cosmología, que el alcance de estas pruebas también se ve matizado por el hecho de que por lo que Durkheim y Barrington llaman la retirada jesuita al sistema ticónico. En esta época la mayoría de los astrónomos, particularmente los jesuitas, defendían el sistema de Tycho Brahe, que es mucho más sólido que el sistema de Ptolomeo y que puede absorber las objeciones astronómicas de Galileo en mejor forma y aceptar algunas de sus objeciones, de sus planteos cosmológicos de una manera mucho más fuerte que la de Ptolomeo. ¿Bien? Entonces, como punto final, voy a adelantar algunas cosas. Quisiera Ay, perdón, se me fue. Quisiera detenerme en algunas cuestiones más vinculadas a la revolución copernicana, bien,
al tipo de mitología científica que a veces se construye sobre estos temas. Quizás sea muy familiar para ustedes la obra de Bertolt Brecht, Galileo Galilei, sobre la cual también se han tomado como referencia y se han hecho algunas películas. Bien, hay una imagen de la obra de Brecht en la que, un poco en consonancia con la imagen que elegimos con Ángel para promocionar esta charla, en la que Galileo invita a dos aristotélicos a mirar por el telescopio y uno de ellos se asusta, se indigna y le dice que hay mucho más sabiduría en los libros de Aristóteles que en mirar por un telescopio. Es cierto que, como decíamos hoy, es cierto que Galileo tuvo que discutir con fanáticos, con fundamentalistas y con ignorantes, como aquel teólogo que le dijo, creo que fue Gaspar Schopp, el alemán, que le dijo que se podía explicar el movimiento de los planetas porque Dios había puesto un ángel encargado de empujar cada planeta, ¿bien? Y que en realidad el movimiento planetario era resultado de los angelitos ahí, cada uno empujando su planeta. Imagínense una imagen fantástica, ¿no? Los angelitos corriendo atrás de los planetas o correteando, como decimos aquí en Uruguay. ¿Bien? Es cierto que Galileo tuvo que discutir con gente que se asustaba del telescopio, pero también es cierto que hubo otras discusiones mucho más interesantes con astrónomos ticónicos profesionales, y también es cierto que la evidencia del telescopio no era compulsiva. ¿Bien? Creo que la imagen de que Galileo iba por el mundo agitando el telescopio con la luz de la verdad en la mano y que su entorno no lo pudo comprender, no es una imagen fiel con la complejidad que tienen las revoluciones científicas y con la dificultad que tiene la observación científica. ¿Bien? Un telescopio no da una evidencia epifánica, espontánea, compulsiva, como tampoco la da un microscopio cuando lo miramos hoy. Uno mira por un microscopio y ve manchitas, puntos y cosas que se mueven, y eso hay que conceptualizarlo. Conceptualizarlo requiere entrenamiento, y todos esos problemas serán mucho más agudos en esta época. Bien, bueno, recomiendo ver las dos películas de Galileo, la de, la de Piscarino y la de John Lorre, basada en el libro de Brecht, porque es parte de la visión de la que hemos combatir, y también en la música me permito dejarles la recomendación de la ópera de Galileo, escrita por Philip Glass, y del disco de la banda de heavy metal Haggard, titulado de Pur Mo, una banda que estuvo en Colombia hace un tiempo, en donde ustedes pueden buscar otras coordenadas para seguir pensando este tema, además de las referencias bibliográficas que hemos utilizado a lo largo de la charla, que las tienen allí en pantalla y que son relativamente fáciles de conseguir en la web o en bibliotecas universitarias. Bueno, vamos terminando por acá. Si abrimos la ronda de preguntas, les agradezco muchísimo su atención. Y Bueno, le damos paso a Ángel entonces. Muchas gracias, querido. muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por tu conferencia. Abrimos entonces el espacio de preguntas. Ya hay 3 personas que quieren preguntar a través de Zoom. Si alguien de pronto en el Facebook Live quiere preguntar, nos puede escribir las preguntas en el chat de Facebook y yo las puedo transmitir por acá. Entonces, primero va Dubian Cañas. Entonces, adelante, Dubian. Puedes encender tu cámara, prender el micrófono como quieras. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Un poco bajo. Sí. ¿Qué tal ahí? ¿Se oye mejor? Ahora sí, Dubian. Sí, se oye mejor. Ok, muchas gracias, profesor Pablo. Muy interesante su charla. Muchas Yo gracias. solamente tengo una preocupación en relación con el alcance que usted está atribuyendo a la observación de las fases de Venus en relación con el soporte evidencial del sistema de Copérnico por parte de Galileo. Sí. Que Tomo 2 nota. décadas atrás del Siderius Nuncius, Tycho Brahe ya había desarrollado su sistema astronómico alternativo, y Correcto. las fases de Venus también pueden ser implicadas observacionalmente por ese sistema. Sí.
De hecho, en la discusión que Galileo sostuvo con Bellarmino, Bellarmino le sostenía a Galileo que las fases de Venus no eran una demostración del sistema copernicano, porque esa observación también podría ser salvada por un sistema alternativo, que era justamente el sistema ticónico que tenían a la mano los jesuitas. Gracias. Bueno, agradezco muchísimo la pregunta, Dubián, porque fue algo que lo dejé allí picando, lo dejé pendiente, por las dudas que en Colombia no se diga así, lo dejé pendiente en mi exposición y aprovecho la oportunidad para aclararlo. Efectivamente, las fases de Venus también podían ser absorbidas como consecuencia observacional en el sistema de Brahe. Para los que no lo tengan presente, el sistema de Brahe afirmaba que la Tierra era el centro del universo, el Sol giraba y la Luna giraban alrededor de la Tierra y el resto de los planetas giraban alrededor del Sol, con lo cual el cálculo de las fases de Venus, como vos bien decís, daba igual en los dos sistemas. Eso es así. Y por eso yo decía que las fases de Venus no prueban que la Tierra se mueva alrededor del Sol, porque podían ser absorbidas por el sistema de Tycho. Entonces me parece que aquí hay dos cosas. Una es un poco favorable a lo que planteas tú, la otra creo que se recuesta más en lo que había dicho yo, pero las entiendo como complementarias. Si miramos un poco más de lejos, no solo las fases de Venus, sino que en general toda la información astronómica que nosotros tenemos disponible en 1610 puede ser absorbida empíricamente por el sistema de Galileo y por el sistema de Tycho. Es decir, no hay ningún dato observacional que desempate entre esos dos sistemas, y no lo va a haber hasta las elipses de Kepler. ¿Bien? Pero por otro lado, al mismo tiempo, más que por otro lado, te diría, al mismo tiempo, el primer programa que anticipó la existencia de fases de Venus fue el de Copérnico, antes que Tycho Brahe. Entonces creo que allí hay una cuestión de prioridad y de anticipación en el descubrimiento que, si seguimos a Lakatos, marca la superioridad, ¿no? Lakatos dice, no importa si dos programas de investigación predicen lo mismo. El tema es cuál lo predijo primero y cuál logra descubrirlo. Y en este caso Copérnico cumple los dos requisitos. Las fases de Venus las predijo Copérnico antes que Tycho y se descubrieron como resultado del desarrollo del programa copernicano, no del programa ticónico. De todas formas, aunque el proceso sea y yo me paro firme en que creo que el proceso tenemos que leerlo así, es cierto lo que vos decís, Dubián, que esto no termina de torcer la balanza, ¿no? Por eso es tan relevante, creo que coincidimos que es muy relevante que los astrónomos con los que combate Galileo eran ticónicos y no tolemaicos, y que no había forma de desempatar empíricamente la contraposición entre esos dos sistemas. Así que agradezco mucho la pregunta porque es muy, muy elucidatorio que lo plantees así. Perfecto, muchas gracias, Dubián y Pablo. Ahora tiene la palabra Tomás, que iba de segundo en la lista. Sí, veo que pusiste la pregunta allí, Tomás. No sé si querés ampliarla o si la contesto como está formulada en el chat. Bueno, vamos con la versión del chat. Dice Tomás, los descubrimientos de Galileo se pueden considerar como un cambio real de paradigma en la ciencia. Bueno, mi respuesta es sí. Y creo que hay excelentes razones para pensar que esto es así. Y hay un argumento que no lo considero muy, muy fuerte, yo al menos, para pensar que esto no es así. Las razones son fundamentalmente las que expuso Alexander Coiré en los estudios galileanos y después Kuhn en la revolución copernicana. Bien, por distintas razones, tanto Kuhn como Coiré coinciden en que, si nosotros miramos a Copérnico, Copérnico es el comienzo de la revolución que no en vano lleva su nombre, la revolución copernicana, pero su obra no constituye aún un cambio de paradigma. No solo porque Copérnico
aceptaba buena parte del instrumental, buena parte no, aceptaba todo el instrumental matemático de Ptolomeo, no solo porque Copérnico aceptaba el esquema de órbitas circulares, movimiento uniforme y universo finito que habíamos heredado desde Platón, ¿bien? Sino también porque la agenda de problemas que Copérnico busca perseguir y las estrategias que pone en marcha para resolverlos son las mismas que las de Ptolomeo, es decir, el uso de cuantes, el tipo de sistema de cálculo que utiliza, las mismas tablas astronómicas. Allí vemos el comienzo de la revolución porque, bien, salió la Tierra del centro del universo y pasó a estar el Sol, pero hay demasiados elementos del antiguo orden como para que esto califique como un cambio de paradigma. Por eso Tomás Esquecún en la Revolución Copernicana dice que Copérnico es el último gran tolemaico, y creo que es un diagnóstico muy, muy ajustado. ¿Bien? ¿Qué pasa en Galileo? Y creo que esto también se aplica a Kepler. Hay un cambio en el instrumental matemático. Galileo, como saben ustedes, en esta transición del siglo XVI a los primeros años del XVII, Galileo sigue fuertemente a la matemática de Arquímedes. Eso es lo que impulsa el descubrimiento del isocronismo del péndulo, la balanza hidrostática y otros adelantos que hace que como trabajo en la física son fuertemente innovadores, porque venimos de la matriz de una física aristotélica fuertemente desmatematizada, ¿no? Entonces, en principio ya hay de por sí un cambio en la matemática. Hay un cambio en el modo de acceso, en la práctica científica, en los aparatos, ¿no? Galileo introduce el telescopio y concibe en general la práctica de la observación astronómica de un modo bastante rupturista respecto de sus predecesores. ¿Bien? La diferencia entre observar a ojo desnudo y observar a telescopio es abismal. ¿Bien? Ese cambio en el instrumental matemático tiene consecuencias en la ontología, en la organización del mundo, es decir, aparecen nuevos objetos, irrumpen nuevos objetos, y el caso de las lunas de Júpiter, en el que no nos detuvimos tanto, es el más, por una cuestión de tiempo y porque quería habilitar las preguntas, es el más claro en ese sentido, junto con el descubrimiento de la Vía Láctea. ¿Bien? Y sumado a todo eso, hay una ruptura clara con los valores del antiguo orden, ¿no? La idea de salvar los fenómenos del sistema tolemaico, la idea de trabajar conforme a principios deductivos de la física aristotélica es algo que uno no ve en Galileo y que aparece en las antípodas con esa fuerte visión de la matematización de la naturaleza, ¿bien? Que Coiré, por ejemplo, la atribuye a una reacción platónica al aristotelismo. Así que si seguimos a Coiré, también hay un cambio en la metafísica de base. Todos estos cambios califican entonces como un cambio de paradigma. Lo único que a veces, por ejemplo, Arthur Koestler señala que Galileo seguía pensando que las órbitas de los planetas son circulares, por lo cual el cambio de paradigma en serio estaría en Kepler cuando descubre las elipses. Creo que la valoración no es justa, porque eso es lo único o de lo poco que uno puede ver del antiguo orden en Galileo. En el resto de sus tesis y de su pensamiento, Galileo fue un pensador revolucionario y rupturista por definición. ¿Bien? Esto no significa que tuviera razón en todo lo que decía, como dije, no significa que fuera por el mundo con la luz de la verdad en la mano. ¿Bien? Era un científico genial que trataba de defender su visión del mundo de la mejor manera posible, con lo trabajoso que es siempre recolectar evidencia en favor de una teoría, sea en el siglo XVII, sea en la actualidad. Pero creo que su trabajo es suficiente como para catalogarlo como cambio de paradigma. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti, Ahora Tomás, por la pregunta. tiene la palabra Juan Camilo Espejo. Pero qué placer escucharlo, Juan Camilo. Creo que no estamos escuchando a Juan Creo que Camilo. no voy a tener el placer de escucharlo. Camilo.
No, algo está Pasó pasando. algo pasó algo con el audio, pasó algo con el audio, sí, sí. Tenemos la Bueno, no imagen, sé. pero no. Si Juan Camilo me lo permite, yo voy a formar una pregunta antes mientras él resuelve sus problemas de conexión. Y está de acuerdo según me dijo en el chat. Entonces, yo tengo una pregunta muy sencilla, Pablo, y es, a propósito de los descubrimientos de las manchas solares versus los de, pues versus no, digamos, en contraste con los de las irregularidades de la Luna, me llama la Correcto, atención un asunto y quisiera saber si Galileo pensó algo al respecto. Y lo que me llama la atención es, si bien el descubrimiento de las manchas solares, según tú nos has expuesto, implicó, digamos, o tuvo un impacto tanto astronómico como cosmológico, y esto porque las manchas aparecían y desaparecían, ¿cierto? Entonces no solo se ponía en cuestión la esfericidad de los cuerpos celestes, sino en este caso la rotación o algo por el estilo. correcto. Em, ¿No le asombró a Galileo no encontrar lo mismo con las irregularidades de la Luna? ¿O él tenía la posibilidad de preguntarse a través de sus observaciones si pasaba lo mismo con la Luna que con el Sol? Porque solo veía una cara de la Luna. ¿Él no vio eso como una especie de anomalía o algo por el estilo? No, porque no contaba como una anomalía, porque em, para... Acá de nuevo es interesante responder la pregunta, que le agradezco mucho, porque también me permite cubrir algo que por un tema de tiempo no lo traté demasiado. Este, eh, no es lo mismo el significado que tiene esa pregunta en el dominio de la astronomía que en el dominio de la cosmología. En el dominio de la astronomía, fíjate, tanto para los ticónicos como para los tolemaicos, como para los copernicanos, para todos la Luna giraba alrededor de la Tierra, siempre con la misma cara de frente a la Tierra, y eso se podía calcular sin problema en ambos sistemas. Tanto el hecho de que estuviera siempre la misma cara como las fases de la Luna se podían calcular sin problema en ambos sistemas. Sí tenía consecuencias cosmológicas, que fue algo que no mencioné, porque la existencia de la Luna, por raro que nos parezca actualmente, era un problema para Copérnico. Porque fíjate vos, Ángel, que uno de los principales reproches que le hace Copérnico al sistema de Ptolomeo era su carencia de armonía matemática, ¿no? Como dice Coiré, bien cuento de pitagóricos, ¿no? La carencia de armonía matemática, de belleza matemática, esa armonía que Kepler buscó denodadamente hasta que la encontró con las elipses. Entonces, Copérnico le reprocha eso a Ptolomeo, cosas que todos hemos oído hablar alguna vez, se multiplicaban los epiciclos, era una cosa inmanejable. Y sin embargo, el resultado final del sistema de Copérnico es que todos los planetas giran alrededor del Sol, menos un planeta, la Luna, porque la Luna en esta época es un planeta, que gira alrededor de la Tierra. Entonces ese es un resultado fuertemente disarmónico también, es un resultado que no cuadra con las mismas expectativas de armonía matemática que Copérnico le reclamaba a Ptolomeo. No era matemáticamente aceptable, no era matemáticamente armónico, y ser matemáticamente armónico en el siglo XVI es muy importante, que en un sistema todos los planetas giraran alrededor de un centro menos uno. Hasta el día de hoy las excepciones en ciencia nos parecen una cosa extraña. Bien, entonces, en términos cosmológicos, las irregularidades de la Luna están abriendo esa ventana, ¿bien? Para que la Luna deje de ser un planeta y pase a ser un satélite, y luego lo que luego se refuerza descubriendo que lo que pensaba Galileo que se reforzaría si se descubría que otros planetas también tienen satélites. Y es por eso que va a buscar satélites en Júpiter, y es por eso que los encuentra, ¿no? Así ahí se ve la dinámica metodológica que perseguía Galileo claramente, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Creo que ahora sí, Juan Gracias a ti. Camilo puede
participar. Creo que se volvió a conectar, está por allí. No estoy seguro. Sí, está por Sí, allí. No sé si tendrá audio. qué raro, parece que no, pero una opción de pronto sería escribir la pregunta, quizás. Bien, mientras esperamos, si hay alguna pregunta, una pregunta más. Ah, Aprovecho para saludar a Andrés Carnelli de Uruguay, que lo veo allí también siguiendo la charla. Allí tenemos una pregunta de Elías Ángel. sí, Elías pregunta, ¿qué tanto influyeron los descubrimientos de Galileo, tanto en la astronomía como en la cosmología, a nivel epistemológico? Bien, Elías. Cuando te referís a nivel epistemológico, gracias, Andrés. Bueno, cuando te referís a nivel epistemológico, eso tiene varias puntas, ¿no? Una de las más visibles tiene que ver con la metodología. Con los descubrimientos telescópicos de Galileo, se terminó para siempre la época de más de 20 y pico de siglos de astronomía a ojo desnudo, que había empezado con los egipcios, con los babilonios, también con los mayas. Cuando se da el debate es en el 1611, con los astrónomos del Observatorio Vaticano. Antes de responderle a Galileo, el equipo encabezado por Clavius manda a hacer un telescopio. Entonces, eso por un lado nos muestra que no era que todo el mundo le tenía miedo al telescopio, sino que los astrónomos rápidamente asimilaron esto como una parte esencial de su trabajo y se despidieron para siempre de la observación astronómica a ojo desnudo. Y también nos muestra que, como va a suceder a lo largo en la segunda mitad del siglo XVII, el telescopio se transforma en la base de la observación astronómica, ya sea que tanto en los astrónomos geocéntricos como en los astrónomos heliocéntricos. O sea que ahí tenemos un cambio muy fuerte. Otra consecuencia epistemológica yo lo relaciono con lo que decía Dubián, ¿bien? Con lo que preguntaba Dubián al principio de la rivalidad con Tycho Brahe, y que es un tema muy controversial en la literatura, por lo que de cada cosa que vaya a decir yo ahora pueden encontrar varios papers que dicen exactamente lo opuesto, pero creo que podemos formularlo así, ¿bien? Estamos de acuerdo en que si lo vemos en la estructura pura y dura de la teoría, ninguno de los descubrimientos telescópicos de Galileo permitía de por sí refutar el sistema de Tycho Brahe. Todos podían ser absorbidos por el sistema de Brahe. Pero si vemos lo que pasó, eso en las estructuras teóricas, pero si vemos lo que pasó con las comunidades de astrónomos luego de los descubrimientos de Galileo, lo que sucedió es que a medida que avanza la década del 30 y del 40, cada vez más astrónomos se van sumando al sistema heliocéntrico y el sistema de Tycho Brahe se empieza a atrofiar, ¿no? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista no de las estructuras teóricas, sino de la dinámica histórica de la ciencia, cabe pensar que el copernicanismo tenía más fertilidad heurística, como dice Lakatos, tenía más potencialidades de desarrollo que el sistema de Tycho, que durante esas 2 décadas estuvieron empatados por falta de datos, pero que el copernicanismo mostró mayor poderío heurístico y terminó desarrollándose al punto que derrotó al sistema de Tycho, ¿no? Y que los descubrimientos de Galileo tuvieron un papel decisivo en que la comunidad científica comenzara a inclinarse hacia el modelo heliocéntrico. Enseguida vinieron unos años después vinieron las elipses de Kepler, y sin duda que eso ya dio el golpe de gracia, ¿no? Pero creo que tuvieron también esa consecuencia, un poco por lo que le decía Dubián, ¿no? Ambos sistemas contemplaban la existencia de fases de Venus y de los demás descubrimientos, pero el que lo hizo fue un copernicano, no fue un ticónico, y en ese sentido creo que por eso la balanza se terminó inclinando
como lo hizo. Perfecto, muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, Elías. Alías, por la pregunta, sí. Creo que finalmente Espejo puede hablar. Aló, sí, creo que por fin. Demasiada ¿Cómo le anticipación para esta va? pregunta. ¿Cómo se hace desear, Camilo? Pablo, muchísimas gracias. Muy chévere, muy interesante. Tengo una pregunta con respecto a exactamente cómo la tesis fuerte que quieres mantener. Como, si bien lo que querías hacer es como presentar los descubrimientos de Galileo y examinar cuál de ellos, en tu opinión, tenía como un rol especial y que entre ellos se destaca en particular el descubrimiento de las fases de Venus por su rol con respecto a, miren que logra salvar un problema que tenía el copernicanismo, como logra mostrar que sí se pueden ver las fases de Venus y en ese sentido como que está por encima de los demás descubrimientos. La primera pregunta es si hay algo equivalente para la cosmología. Si crees que, porque la respuesta a pregunta de lo que prueban los descubrimientos de Galileo, la diste en términos de astronómicamente, nos da como una pequeña ventaja para el modelo copernicano, a saber, esto de las fases de Venus. Pero la pregunta es si ves algo similar para la cosmología, porque claro, como señalabas en la charla, el movimiento en cosmología va a ser más lento, no va a tener esta misma velocidad, no está movido por los mismos intereses, pero también tanto la cosmología como la astronomía van a estar movidas por el rol político que tiene esto después, como también los intereses políticos que están moviendo estos descubrimientos. Entonces, uno es como si tienes alguna tesis particular con respecto a la cosmología y los descubrimientos de Galileo, y dos, ya también quizás en línea con lo que estábamos hablando ahorita, si parte de lo que tenemos que hacer para entender el rol epistémico que tienen los descubrimientos de Galileo en la dinámica histórica de la ciencia, también tiene que ver con el rol político que empiezan a jugar con respecto a el cambio ya que luego que tiene que ver con adoptar y abandonar un poquito el movimiento, la cosmología aristotélica. Bien, bien. Bueno, muchas gracias por las preguntas, porque son Sí, dos, perdón. aunque aunque van muy de la mano. Bueno, la respuesta a la primera pregunta, que trataré de defenderla lo mejor que pueda, es que no. Yo creo que no hay en los descubrimientos de Galileo uno que tenga en cosmología el peso que las fases de Venus tienen en astronomía. Creo que no lo hay. Entiendo que hay algunos aspectos, si bien la cosmología de Aristóteles está le queda mucho menos de vida que a la astronomía geocéntrica, creo que hay algunos aspectos propositivos de la cuestión cosmológica que en 1610 todavía están muy lejos de resolverse, como la forma real de la órbita planetaria y la infinitud del universo, y que si tenemos que buscarlos en algún lugar, tenemos que buscarlos en Kepler, no en Galileo. Es decir, creo que en el misterio cosmográfico de Kepler y en general en todas las principales las inquietudes cosmológicas que tuvo Kepler y que terminaron en el descubrimiento de las elipses y la formulación de las famosas 3 leyes de Kepler, ahí tenemos consecuencias cosmológicas de mucho mayor calado que las que presenta Galileo aquí, porque Kepler termina conceptualizando las relaciones de fuerza entre los planetas. Es decir, que creo que la ruptura cosmológica fuerte está ahí, faltan pocos años, pero creo que no, que lo más fuerte aquí es el descubrimiento de las fases de Venus, ¿bien? Y en cuanto a la segunda pregunta,
Claro, allí para responderle hay que tomar una perspectiva más en el tiempo, que yo no lo hice durante la charla porque el foco estaba en el 1610, pero previo a Copérnico, previo al 1543, nosotros tenemos una separación completa entre astronomía y cosmología y que no está ni siquiera sujeta a discusión. A partir de la publicación del libro de Copérnico, eso se entra a erosionar muy lentamente, al punto tal que Galileo, cuando formula sus descubrimientos, nosotros tenemos buenas razones, no estamos incurriendo en un anacronismo, ni haciendo historia Whig, no estamos haciendo historia presentista si disecamos los descubrimientos de Galileo en cosmología y astronomía. Es más, estaríamos haciendo historia presentista si no lo hacemos. Ahora, claro, ¿qué pasa, Camilo? Un tiempo después, ya a finales del siglo XVII, queda muy poco de esta distinción. Entonces, si esta charla fuera sobre Newton y no sobre Galileo, la distinción entre cosmología y astronomía ya no tendría sentido, ¿bien? Porque estos descubrimientos, más los que hace Kepler un tiempo después, que recién los mencionamos, terminan de echar por el suelo no solo la antigua visión del mundo, sino el mapa que uno tiene que utilizar para comprender esta época. Esta distinción que yo utilicé en 1690 ya no tiene ningún sentido, no nos sirve para comprender nada. Camilo, un gusto escucharte, te mando un gran abrazo y la próxima invito yo, acordate. ¿Proseguimos? Sí, hay un par de preguntas en el Gracias, chat. Pablo. Voy a voy a leerlas. Una de Jonathan Martínez. Jonathan dice lo siguiente: Galileo criticó a Orazio Grassi por su propuesta de que los cometas son cuerpos sólidos y no reflexiones o vapores, como sostenía Galileo. Y pregunta, ¿hay un sesgo actual por parte de las posiciones naturalistas por minimizar los errores de Galileo e ignorar los estudios y descubrimientos de la época realizados por los sacerdotes científicos católicos? Bien, Jonathan, muy, muy interesante la pregunta, le agradezco mucho. También Grassi estuvo involucrado en la disputa por la prioridad de algunos de estos descubrimientos, así que sí había mucho fuego cruzado. A tu pregunta yo respondería que sí, aunque le introduciría un cambio en el tiempo verbal. ¿Bien? Yo creo que históricamente ha habido un sesgo historiográfico que ha llevado bajo una perspectiva naturalista o incluso bajo otras perspectivas a minimizar los errores de Galileo y a quitar valor al trabajo no solo de los sacerdotes católicos, particularmente los jesuitas, sino también al trabajo de Tycho Brahe y de otros astrónomos previos. Creo que sobre todo en la historiografía de cambio de siglo, bien, si uno mira historiadores de la ciencia como George Sarton, como Peter Singer, el libro de aquella historia de la ciencia tradicional de Sedgwick y Tyler, que se utilizaba mucho a comienzos del siglo XX, yo creo que uno ve ese sesgo. Incluso la pieza teatral de Bertolt Brecht, Galileo Galilei, que es la puerta de entrada a la figura de Galileo para la mayoría de quienes no se dedican a la ciencia o a la filosofía de la ciencia, y que es tomada por muchos científicos, sobre todo como un relato al pie de la letra, creo que ha contribuido, Jonathan, a ese sesgo que tú mencionas. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Pero por qué te cambió el tiempo verbal? Porque creo que desde la década de los 40 del siglo pasado hasta ahora, en esos 80 años que han pasado, hemos tenido proliferaciones de miradas sobre Galileo, lo cual siempre es saludable porque tenemos miradas muy disímiles, y hemos tenido una valoración más, y algunas de ellas implican valoraciones más ajustadas, de que Galileo
seguramente haya sido de los mejores, fue de los mejores científicos de su época, pero no era un personaje sobrehumano como nos presentaba la literatura de antaño, ¿bien? Y que su obra, su trabajo, son un eslabón más de un proceso histórico de largo tiro que por supuesto tiene antecedentes sumamente valiosos y contemporáneos. Hay una cita que se recoge allí en Sedgwick y Tyler que va muy en línea con lo que decís y que dice algo así como que Galileo portó la antorcha de la verdad en la soledad de la noche, una imagen muy poética, ¿no? Que reproduce ese estereotipo que tú mencionabas, Jonathan, de Galileo como hombre que estaba desvalido en medio de fanáticos, completamente solo. Y bueno, sabemos que eso no. Hoy en día creo que es difícil que en los ámbitos de investigación sobre Galileo alguien sostenga una hipótesis así. Hay que ver después qué pasa en la divulgación científica, en la popularización de la ciencia, donde quizás uno sí se pueda topar con visiones de esas. Pero bueno, hoy tenemos, la segunda mitad del siglo XX nos dejó visiones como la de Arthur Koestler, que es tremendamente crítico, que lo detesta a Galileo, visiones como la de Klaus Fischer, que es crítico pero sin la beligerancia de Koestler, o reconstrucciones como la que ofrece Coiré, Durkheim y Parrington, como lo mencionábamos, que resultan más equilibradas. Entonces creo que se ha avanzado mucho en ese sentido, aunque el punto de partida y el diagnóstico inicial concuerdo que es el que vos decís. ¿Seguimos, Perfecto. querido? Sí, tenemos quizás espacio para una última pregunta que formularon por acá. La voy a leer. Dice Leticia Camejo, ¿qué puede decirnos de la lectura de Feyerabend, que Feyerabend realiza del caso Galileo sobre las limitaciones metodológicas de la racionalidad positivista? Bien, muchas gracias, Leticia, por la pregunta. El otro día justo creo que estuvimos discutiendo algo de eso en el curso de grado. Muchas gracias, Marla, y los demás también allí por sus comentarios. Yo creo que si uno mira el Galileo de Feyerabend, ve. Yo creo que son muy sólidas es muy sólida la manera en que Feyerabend utiliza el caso Galileo para criticar la concepción positivista de la racionalidad. Creo que ya es bastante más controversial la manera en que Feyerabend utiliza a Galileo para defender su concepción anarquista del conocimiento y de la filosofía de la ciencia. Creo que cuando uno mira el Galileo de Feyerabend, es un Galileo muy feyerabendiano. ¿Bien? Y efectivamente uno lee a Galileo presentado por Feyerabend y parece que todo el proceso de Galileo fue tan caótico, creativo e inextricable como Feyerabend nos dice que es la ciencia. Cuando uno lee a Coiré se encuentra otro Galileo un poco diferente y los dos están hablando de lo mismo, y cuando uno lee a Stillman Drake encuentra otro Galileo un poco diferente. Entonces, ¿qué moraleja filosófica se puede extraer de esto? Bueno, por un lado, el discurso histórico, las teorías históricas tienen los mismos problemas de su determinación teórica que tiene la física y la química. Los historiadores seleccionan la evidencia y presentan un relato histórico de manera que es funcional a las tesis que pretenden demostrar. ¿Bien? Entonces, naturalmente, el Galileo de Feyerabend nos va a dejar algunas lecciones y el Galileo de Coiré nos va a dejar otras, y nos va a parecer que están hablando de científicos diferentes. Creo que en el caso de Feyerabend esas reconstrucciones hay que tomarlas con cautela, porque cuando Feyerabend tiene que ser un poco hiperbólico para ir en favor de sus tesis filosóficas, lo hace. ¿Bien? Cuando dice que Filolao era un pitagórico loco y que lo vinieron a rescatar los copernicanos. Filolao era pitagórico, pero no era loco ni tampoco era una extravagancia. Pero a Feyerabend le sirve decir que estaba loco y que era extravagante para reforzar su idea del anarquismo epistemológico. Por lo cual yo creo que es algo yo al menos lo tomaría con pinzas. Ok, bien, muchas gracias. Antes de Gracias, agradecer, Leticia, por la pregunta.
Gracias. Antes de agradecer a Pablo y de despedirlo bien, quiero invitarlos a nuestra siguiente conferencia, que será de hoy en 8 días a la misma hora, que es la conferencia que ustedes ven acá en pantalla. Se titula De niños, actores y borrachos, exploración fenomenológica acerca de la vida de fantasía. Estará a cargo del profesor José Luis Luna. Entonces, parte de lo que queremos con este ciclo de conferencias es variedad, entonces vamos a irnos a la fenomenología de hoy en 8 días. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por tu conferencia, por haber aceptado la invitación. Para mí es un gusto que hayas aceptado y seguramente para todos los que escucharon tu disertación sucede lo mismo. Siempre las puertas de los programas de Filosofía de la Buenaventura están abiertas para ti. Muchas, muchas gracias. Querido amigo, el gusto ha sido mío. Agradezco a todos por estar hasta esta hora. Fue un placer compartir esta instancia con ustedes. Y bueno, siempre hasta la próxima. Muchas gracias, Ángel, por la oportunidad. Vale, muchas gracias a todos y los esperamos entonces dentro de 8 días.